¿Alguna vez te has detenido a pensar que existe una práctica espiritual tan poderosa, tan profunda, que no solo te acerca al corazón de Dios, sino que hace temblar al mismo infierno? Jesús no habló de ella como una opción, sino como una necesidad. Cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven atormentado, Él les dijo: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No fue una frase dicha al azar, fue una revelación divina sobre una llave que muchos han olvidado: el ayuno secreto. Un acto que no luce ante los ojos humanos, pero que desata el poder de los cielos y rompe las cadenas que el enemigo había atado por años. Hoy quiero hablarte de ese tipo de ayuno, no del que se hace por costumbre o apariencia, sino del que brota desde lo más profundo del alma, cuando uno decide negarse a sí mismo para ver la gloria de Dios manifestarse en medio de su necesidad. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han anhelado escuchar la voz del Altísimo, buscar su rostro, entender su voluntad en medio de los desiertos de la vida. Pero hay una forma de búsqueda que estremece los cimientos del mundo espiritual. No hace ruido, no busca aplausos, no se trata de correr ni de hablar fuerte. Es una rendición callada que solo Dios escucha. El ayuno verdadero, aquel que nace en lo íntimo, lejos de los ojos del mundo, tiene un peso que el enemigo no puede soportar. No es coincidencia que cuando decides ayunar, comiencen a surgir distracciones, molestias físicas, emociones alteradas o incluso ataques inesperados. Eso no es casualidad, es oposición espiritual. Es el susurro oscuro de un reino que sabe que cuando un hijo de Dios se humilla con ayuno, el cielo se pone en movimiento y el infierno retrocede. Las escrituras son claras. En Marcos 9, los discípulos enfrentaron una situación que los superó. Habían caminado con Jesús, habían visto milagros, pero aquella vez no bastaron sus palabras. Jesús entonces les dio una enseñanza que cambiaría para siempre su entendimiento espiritual. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. No era falta de fe, era que ciertas batallas solo se ganan cuando el cuerpo se somete y el espíritu se eleva. Hay cadenas que no se rompen con palabras bonitas ni con intenciones sinceras. Hay yugos que solo se deshacen cuando el alma se inclina en reverencia y el corazón clama en ayuno. Pero no cualquier ayuno, no el de una dieta religiosa, sino el de una urgencia santa. El ayuno que nace cuando todo dentro de ti grita: Señor, necesito que te manifiestes. Ese clamor que no se oye con los oídos, pero que retumba en los cielos. En Joel 2:12, el Señor llama a su pueblo diciendo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. ¿Lo ves? El ayuno no es solo dejar de comer, es un acto del corazón, es una expresión del alma rendida. Cuando uno ayuna de esta manera, no solo habla con palabras, sino con su ser entero. Es como si el cuerpo mismo se convirtiera en oración. Y ese tipo de oración toca el cielo de una forma que las oraciones comunes no siempre alcanzan. Porque no se trata de castigar el cuerpo, sino de exaltar a Dios por encima de todo deseo terrenal. El enemigo lo sabe, por eso tiembla, por eso lanza sus dardos cuando alguien decide buscar al Señor con ayuno sincero. Porque ese creyente se convierte en una amenaza para todo plan del infierno. ¿Recuerdas a Esther? El edicto de muerte pesaba sobre su pueblo, no había escapatoria, no había recursos humanos que la pudieran salvar. ¿Qué hizo entonces? Antes de presentarse ante el rey, antes de usar palabras humanas, convocó a un ayuno. Ella comprendía que la verdadera batalla no era en el palacio, sino en la presencia del Rey de Reyes. Antes de mover la mano de un hombre, necesitaba tocar el corazón de Dios. Y así lo hizo. A través del ayuno, preparó el camino
para un milagro que cambiaría el destino de una nación. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Así comenzó una historia que marcó el destino de una nación. Durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber, el pueblo clamó con el alma y Dios respondió. Ester no solo halló gracia ante el rey, el decreto de muerte fue quebrantado, la trampa del enemigo se volvió en su contra. Lo que parecía el fin fue el principio de una gran liberación, y todo empezó con un acto de entrega, el ayuno. Muchos no comprenden el poder que hay en negarse a sí mismo. Ven el ayuno como un simple esfuerzo físico, una dieta sin sentido. Pero lo que no ven es lo que ocurre en lo invisible. Cadenas rotas, cielos abiertos, respuestas largamente esperadas descendiendo como lluvias sobre tierra seca. Ayunar no es dejar de comer, es declarar con todo tu ser: Señor, tú eres mi pan, mi fuerza, mi porción suficiente. Es rendir el cuerpo para avivar el espíritu. Y cuando haces eso, el cielo lo nota. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6, 17, 18, que el ayuno no es para ser visto por los hombres, sino para tocar el corazón del Padre. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay recompensas que no se compran con esfuerzo humano, sino que se desatan en el secreto. Cuando el alma se postra y dice: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad. Cada vez que ayunamos, entramos en terreno sagrado, no para manipular a Dios, sino para que Él nos transforme. Y esa transformación siempre empieza en el desierto, porque el ayuno y el desierto van de la mano. No hay montaña de victoria sin valle de prueba. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no por castigo, sino por propósito. Allí ayunó 40 días, allí fue tentado, pero también allí venció. El desierto no debilitó al maestro, lo fortaleció. El ayuno no lo dejó vacío, lo llenó de poder. Y cuando el enemigo vino, no lo encontró frágil, sino firme. No respondió con emociones, sino con la palabra. Escrito está, y con esa espada del Espíritu derrotó toda artimaña. Y al salir del desierto, Lucas 4:14 declara: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No volvió igual, volvió lleno de gloria, transformado, activado, listo para todo lo que el Padre había preparado. Y tú, cuando decides ayunar, no estás simplemente renunciando a la comida. Estás entrando en un proceso divino de renovación. Te apartas del ruido para escuchar la voz que da vida. Te debilitas en lo físico, pero te fortaleces en lo eterno. Y el enemigo lo sabe. Por eso muchas veces, justo cuando ayunas, las luchas se intensifican. Te sientes frágil, confundido, cansado, pero es allí, en esa aparente debilidad, donde la gracia de Dios se perfecciona. Como escribió Pablo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ayuno vacía al hombre natural y en su lugar derrama la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno de ese poder, no hay fuerza demoníaca que pueda detener lo que Dios ha comenzado. Muchas batallas espirituales se prolongan porque vivimos distraídos, conformes, saciados de lo terrenal. Pero el infierno tiembla cuando un hijo de Dios se consagra de verdad, cuando alguien decide ayunar no como ritual, sino como rendición, no como costumbre, sino como clamor. En ese momento, la atmósfera cambia, lo invisible se activa, el corazón se afina, el discernimiento se limpia, la autoridad se fortalece, porque el ayuno no solo toca a Dios, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, el mundo que te rodea también lo hace. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han sido testigos del poder del ayuno, no como una obligación religiosa, sino como llave que abre puertas imposibles. Familias restauradas, vidas transformadas,
vicios rotos, caminos abiertos. Todo porque alguien decidió buscar a Dios más allá de su comodidad. Quizá hoy sientas que has intentado todo, que las respuestas no llegan, que el cielo está en silencio. El ayuno no es solo una práctica piadosa, es una llamada a la batalla. Cuando decides ayunar, no estás simplemente dejando de comer, estás tomando una posición en el campo espiritual. Y no es coincidencia que justo cuando decides consagrarte, surjan distracciones, desánimos o una lucha interior que no sabes cómo explicar. Esas resistencias son evidencia de que estás avanzando hacia donde el enemigo no quiere que llegues. Estás tocando zonas sensibles del reino de las tinieblas. Estás despertando territorios que el infierno preferiría ver dormidos. Por eso, cuando sientas oposición, no te detengas. Persevera. La Biblia dice que desde el primer día que Daniel se propuso buscar a Dios con ayuno, la respuesta fue enviada. Pero hubo guerra en los cielos. No fue su esfuerzo lo que venció, fue su perseverancia. Y así también tú, si no desmayas, verás cómo los ángeles se movilizan a tu favor. Porque cuando alguien se rinde al Señor con un corazón entregado en ayuno, se desata una guerra invisible que conmueve los cielos. El ayuno no es un acto vacío, es una declaración de dependencia, una forma de decirle a Dios: te necesito más que al pan, más que al sueño, más que a mis fuerzas. Es reconocer que sin Él nada tiene sentido, y ese tipo de actitud no pasa desapercibida. Esa clase de entrega abre las ventanas del cielo. El enemigo no se inquieta por los cristianos cómodos, se estremece ante los que se consagran. Tiembla cuando alguien decide dejar el ruido del mundo para buscar a Dios con todo su corazón. El ayuno no es un rito, es una revolución del alma. No es un deber religioso, es un clamor que dice: Señor, toma el control. Y los que así claman caminan con una autoridad distinta. Cuando oran, el cielo responde. Cuando hablan, el ambiente se transforma. Cuando ayunan, los demonios no pueden resistir. ¿Estás dispuesto a entrar en esa dimensión? ¿Estás preparado para rendirte de una forma que pocos se atreven? El ayuno en secreto no busca aplausos humanos, sino tocar el corazón del Padre. Y cuando eso sucede, lo sobrenatural comienza a manifestarse. Las cadenas invisibles empiezan a romperse, los muros caen, el infierno se ve obligado a retroceder. Así de poderoso es el ayuno que nace del Espíritu, no por imposición, no por tradición, sino por convicción profunda. Es el comienzo de una vida donde lo imposible deja de ser una teoría, no por estrategia humana, no por técnicas, sino por una entrega total que solo Dios puede ver. Y aunque el mundo no lo entienda, el cielo lo recompensa, el infierno lo teme. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue casualidad, fue una cita divina. Fue el comienzo de un tiempo sagrado, un modelo para ti y para mí. Aquel desierto no era simplemente arena y soledad, era un altar, un escenario preparado por Dios para activar algo que no nace en la comodidad. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó, no porque estuviera débil, sino porque estaba enfocado. No por tradición, sino por consagración. Fue un acto silencioso de rendición total. Y al final de ese tiempo, vino el enemigo con tentaciones sutiles, diseñadas no solo para tocar su necesidad física, sino para atacar su identidad y su propósito. Pero Jesús no vaciló, respondió con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa respuesta no fue un argumento emocional, fue autoridad espiritual, fue fuego salido del Espíritu. Allí, en medio del desierto, se selló una verdad eterna. El verdadero alimento del alma no es lo que entra por la boca, sino lo que viene del cielo. Y cuando el enemigo oyó esa palabra, se quedó sin poder.
Fue derrotado no con gritos ni con violencia, sino con certeza. Lo que ocurrió en ese desierto fue más que una confrontación, fue una revelación. El ayuno no es debilidad, es poder. El ayuno no es ausencia, es presencia. Jesús salió de allí lleno del Espíritu, según Lucas 4:14. No era el mismo que había entrado, algo cambió. Había sido probado y salió aprobado. Había vencido lo invisible y ahora caminaba con autoridad visible. Y hoy esa misma puerta está abierta para ti. Si decides consagrarte, si decides buscarle con todo el corazón, si decides que Dios es más importante que todo lo demás, entonces prepárate, porque los cielos se abrirán, porque lo que parecía imposible comenzará a cambiar, porque el poder del Espíritu se moverá con fuerza en tu vida, y todo comienza con un corazón que dice: aquí estoy, Señor, háblame, guíame, llévame donde tú quieras. Ese es el ayuno que transforma. Esa es la entrega que conmueve al cielo. Y ese es el tipo de fe que el infierno no puede resistir. El ayuno no fue simplemente una preparación para el ministerio de Jesús. Fue la puerta que lo llevó a una comunión tan profunda con el Padre que nada podía interponerse entre él y el poder de lo alto. No fue un acto aislado ni una práctica reservada solo para el Hijo de Dios. Fue un ejemplo eterno, trazado para todo aquel que anhela vivir bajo la plenitud del Espíritu. No es un lujo espiritual, no es una opción para los más devotos, es una necesidad urgente para todo hijo de Dios que desea caminar en obediencia y victoria. Jesús no dijo: si ustedes ayunan. Él declaró con firmeza: cuando ustedes ayunen. Mateo 6:16. Su expectativa era clara. El ayuno no era negociable para quienes deseaban vivir bajo la voluntad del Padre. El mismo Jesús, que pasaba noches enteras en oración, también separaba tiempos para ayunar. Él entendía que hay batallas que no se ganan con palabras, sino con corazones rendidos. Porque cuando el ayuno se une a la oración, los cielos se abren y el infierno tiembla. El ayuno no es solo dejar de comer, es callar las voces del mundo para escuchar con nitidez la voz de Dios. Es debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Es cerrar la puerta de la distracción y abrir la puerta del secreto. Y es precisamente en ese lugar secreto donde el alma se alinea con el cielo. Por eso el enemigo no tardó en aparecer cuando Jesús terminó su ayuno. Sabía que estaba más vulnerable físicamente, pero también más lleno de poder. Porque quien ha estado con Dios en lo secreto está preparado para enfrentar cualquier prueba en lo visible. No había ruido, no había dudas, no había temor. Solo había una conexión profunda entre el Hijo y el Padre. Una claridad que le permitió responder con autoridad a cada tentación. Y ese patrón no fue único en él. A lo largo de las Escrituras vemos lo mismo. Antes de cada ni liberó a nadie antes de haberse retirado al desierto. Su ministerio comenzó después de ese tiempo de preparación. Y eso nos enseña algo profundo. Hay batallas que no se deben pelear sin haber sido preparados en lo oculto. Hay tierras espirituales que no se conquistan si antes no hemos rendido nuestro ser por completo. La autoridad espiritual no se improvisa. Se forja en el silencio, en la obediencia, en la entrega total. El diablo no teme a palabras bonitas, pero tiembla ante un creyente que ha estado solo con Dios, porque ese creyente ya no habla por sí mismo, habla por el cielo. La diferencia entre uno que predica desde el conocimiento y otro que predica desde la unción es el fuego que solo se enciende en la intimidad con el Padre. Jesús venció al enemigo con la palabra, sí, pero esa palabra tenía peso porque su espíritu estaba en completa sintonía con el cielo. No había confusión, no había incertidumbre, había convicción y había poder. Ese mismo poder está hoy disponible para ti.
si decide seguir el modelo del Maestro. Después de su ayuno, Jesús declaró con firmeza: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Esa unción no fue producto del azar, fue fruto de un tiempo apartado con Dios. Fue el resultado de una entrega sin interrupciones, de una búsqueda que lo llevó más allá del hambre física, hasta la plenitud del propósito divino. Con esa unción, Jesús restauró a los ciegos, sanó corazones rotos, rompió cadenas y proclamó libertad. Pero todo comenzó en el desierto. Todo nació en el ayuno. Porque la unción no es consecuencia de la actividad, es el fruto de la rendición. Hoy muchos anhelan el poder, pero rehúyen el proceso. Desean los resultados, pero no quieren el sacrificio. Sin embargo, Jesús nos mostró que el camino hacia el poder es el camino de la cruz, de la negación personal, de silenciar lo externo para oír lo eterno. El ayuno es precisamente esa entrega radical. Es una decisión de rendirse por completo para que el Espíritu de Dios fluya sin restricciones. Y cuando eso ocurre, no hay cadena que no se rompa. No hay tiniebla que no huya, porque ya no es el hombre quien habla, es el cielo que se manifiesta a través de él. En el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús en una gloria que jamás habían imaginado. Fue un destello de lo que sucede cuando la carne queda atrás y el espíritu se eleva. Ese mismo resplandor está reservado para los que se rinden, para los que deciden pagar el precio, para los que eligen el desierto antes del escenario, la intimidad antes del reconocimiento. Hoy el Señor te llama a ese lugar, no para castigarte, sino para llenarte, no para quitarte, sino para darte lo eterno. ¿Estás dispuesto a entrar en ese desierto con Él? ¿Estás dispuesto a rendirlo todo para ganar lo mejor? El cielo espera tu respuesta. Su rostro brillaba como el sol en su punto más alto, y su vestidura resplandecía con una pureza que ninguna tela humana puede lograr. Pero aquello no fue un espectáculo para impresionar, sino una revelación divina de lo que sucede cuando una vida ha sido moldeada en la intimidad con Dios. No fueron las palabras de Jesús las que convencían, sino la autoridad que brotaba de su comunión con el Padre. Esa clase de gloria no se fabrica con esfuerzo humano, nace en el secreto, se cultiva en la oración y florece con el ayuno. Cuando descendieron del monte, la escena cambió drásticamente. Un padre desgarrado por el dolor rogaba por su hijo, atormentado por un espíritu inmundo. Los discípulos lo intentaron, pero no pudieron. Jesús intervino, reprendió al espíritu y el joven fue liberado. Más tarde, en privado, los discípulos le preguntaron por qué ellos no lo lograron. La respuesta fue directa: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No era una fórmula secreta, era una clave del reino. Jesús revelaba que hay batallas espirituales que solo se vencen cuando nuestro espíritu ha sido entrenado en la presencia de Dios. No basta con saber de memoria las Escrituras o tener buena intención. Es necesario estar sintonizado con el cielo. Y eso se logra cuando dejamos que el ayuno quebrante nuestro orgullo, silencie nuestras pasiones y nos lleve a depender por completo del Espíritu Santo. El ayuno, cuando se vive como lo hizo nuestro Salvador, no deja lugar al orgullo ni al protagonismo, porque el verdadero enfoque no está en lo que dejamos de hacer, sino en lo que Dios comienza a hacer en nosotros cuando nos rendimos en silencio. Allí, en lo oculto, mientras todo el mundo sigue su curso, Dios opera en el alma del que le busca. Nos vacía para llenarnos, nos calla para hablarnos, nos detiene para dirigirnos. Durante los 40 días en el desierto, Jesús no solo resistió la tentación, fue fortalecido, guiado y preparado para cada paso que venía.
El ayuno no fue un requisito, fue una conexión. Cuando no sabemos qué camino tomar, cuando la confusión nubla nuestro juicio, el ayuno abre el oído interior para oír la voz del Espíritu con nitidez. No se trata de forzar a Dios a responder, sino de afinar el alma para entender lo que ya nos ha estado diciendo. Es en ese lugar de sensibilidad espiritual que se discierne el movimiento del enemigo y las estrategias del cielo. Muchos anhelan respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero el ayuno nos entrena en lo contrario, a esperar en el tiempo de Dios, a depender de su voluntad, a confiar en su soberanía. Nos enseña paciencia cuando todo urge. Nos instruye en humildad cuando el mundo grita por reconocimiento. Nos recuerda que su tiempo es perfecto, aunque no se alinee con nuestras urgencias. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, podemos caminar en paz, sin temor al mañana, sabiendo que cada paso está sostenido por aquel que ve en lo secreto. Jesús nunca buscó impresionar. No necesitaba aplausos. Su mirada estaba fija en la voluntad del Padre. Fue el ayuno el que le preparó para soportar el rechazo, para no sucumbir a la fama, para mantenerse firme cuando todos querían usarle para sus fines. No se dejó arrastrar por la presión de las multitudes, porque su fuerza provenía de lo invisible. Esa es la fuerza que da el ayuno verdadero. Una fuerza interior que no depende de las circunstancias, sino de la comunión continua con Dios. Jesús no se lanzó al ministerio sin preparación. Antes de los milagros hubo desierto. Antes de sanar multitudes hubo soledad. Antes de hablar a las masas, habló con el Padre. Cada paso fue intencional, guiado, impregnado de propósito eterno. Y ese propósito se sostuvo por una vida de rendición, de oración constante y ayuno profundo. No hay atajos espirituales. El que desea caminar en el poder del Espíritu debe abrazar ese mismo camino. Debe entregarse a ese mismo proceso, porque lo que Dios hace en lo íntimo, lo manifestará en público a su debido tiempo, con poder, con claridad y con frutos eternos. El ayuno de Jesús no fue una rareza, fue un ejemplo, fue una invitación abierta para ti y para mí, porque la verdadera autoridad espiritual no se hereda ni se imita. Se recibe en el quebranto, no es fruto de emociones pasajeras ni de reputaciones humanas. Es el resultado de haber estado a solas con el Padre, de haber sido fortalecido en el Espíritu, de haber aprendido a vivir no por lo que sentimos, sino por lo que Dios ha dicho. Y esa vida de entrega, de búsqueda sincera y obediencia constante sigue siendo hoy el canal por el cual Dios decide manifestar su gloria. Desde fuera, el ayuno puede parecer simplemente dejar de comer, un acto externo, una decisión personal. Pero en el mundo espiritual, ese pequeño acto enciende fuegos invisibles, cambia atmósferas, derrumba fortalezas del enemigo, provoca intervenciones divinas que no sucederían de otra manera. A los ojos del mundo, el ayuno es silencio, es debilidad, es renuncia. Pero para el creyente que confía, el ayuno es un grito del alma que dice: Señor, más de ti y menos de mí. Es una llave que abre puertas eternas, es una senda estrecha que conduce a una fuerza que no se agota. Y es allí, en esa entrega completa, donde se encuentra la paz, la dirección y el poder para vivir como vivió nuestro Salvador. Desde la mirada terrenal, el ayuno puede parecer algo silencioso, invisible, casi irrelevante. Pero en el reino de los cielos, cada día de ayuno resuena como un grito de guerra, como una trompeta que anuncia que un hijo de Dios ha decidido ponerse de pie en medio del campo de batalla espiritual. El ayuno verdadero, ese que se hace en lo secreto, lejos de los ojos del mundo, es observado con atención desde lo alto. No por el acto externo, sino por lo que revela. Un corazón completamente rendido al Señor. Cuando abrimos el libro de Daniel, encontramos algo más que una historia antigua. Vemos una revelación del mundo espiritual que se activa
cuando un creyente decide buscar a Dios con todo su ser. Daniel no ayunó por costumbre ni por apariencia. Su alma estaba quebrantada, su clamor era profundo. Durante 21 días se apartó del deleite de los manjares, del vino, de todo lo que podía distraer su alma, y se postró en humildad ante Dios. Nadie lo aplaudió, nadie lo vio, pero los cielos sí, porque lo que sucede en secreto, Dios lo honra en lo alto. Un ángel fue enviado con palabras que deberían grabarse en nuestros corazones. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día, no al final del proceso, no cuando todo parecía resuelto. Desde el instante en que Daniel se humilló, el cielo se puso en marcha. Pero entonces algo ocurrió. La respuesta fue enviada, sí, pero fue detenida. El príncipe del reino de Persia, una potestad espiritual enemiga, se opuso por 21 días. No era una metáfora, era una batalla real en los cielos. Y no terminó hasta que Miguel, el gran príncipe de Dios, intervino. Fue entonces que el mensaje logró llegar. ¿Puedes imaginarlo? Una guerra espiritual desatada porque un hombre decidió buscar a Dios con sinceridad. El ayuno no solo movió al cielo, también provocó al infierno, porque el enemigo sabe que una respuesta divina puede cambiarlo todo. Sabe que una revelación celestial puede romper cadenas, puede liberar naciones, puede transformar destinos. Por eso, cuando decides ayunar, no esperes tranquilidad. Muchas veces los primeros días son los más difíciles, no porque Dios esté distante, sino porque las fuerzas del mal se están resistiendo a lo que ya fue decretado a tu favor. La oposición no es un rechazo, es una señal de que lo que viene es tan poderoso que el enemigo no lo dejará pasar sin lucha. Este entendimiento transforma la forma en que vemos el ayuno. No es una espera pasiva, es una declaración de guerra. Es un acto de fe que clama: yo confío en mi Dios, aunque no vea nada. Yo permanezco firme, aunque el cielo esté en silencio. El que ayuna no es un débil, es un guerrero. Cada día de ayuno es un paso más cerca de la promesa. Cada oración silenciosa es un clavo en la derrota del enemigo. Daniel no se rindió cuando no vio resultados inmediatos. No permitió que el silencio apagara su fe. Persistió. Y mientras él oraba en la tierra, una batalla se libraba en lo invisible. Así también tú, cuando decides permanecer fiel, cuando eliges no rendirte, cuando te mantienes firme, aunque todo parezca igual, estás provocando movimiento en los cielos. Y no hay entrega genuina que Dios no vea. Él observa tu esfuerzo. Él recoge tus lágrimas. Él escucha ese clamor que nadie oye. Puede que la respuesta no llegue en el primer día, pero no lo dudes. Ya fue enviada. El Señor está obrando, está combatiendo por ti, está preparando el momento perfecto para mostrar su gloria en tu vida. El profeta Elías también conoció el peso de la espera. Después de vencer a los profetas de Baal, se retiró solo, subió al monte, se inclinó con el rostro entre las rodillas. No se menciona que ayunara, pero su actitud hablaba de total dependencia. Oró una vez, nada. Oró otra vez, silencio. Pero no se detuvo. A la séptima vez, su siervo vio una pequeña nube, tan solo como la palma de una mano, pero era suficiente, porque en esa señal insignificante el cielo estaba abriéndose. Así es también contigo. Tal vez no veas grandes rayos ni truenos, tal vez solo percibas una pequeña nube en la distancia, pero es señal de que Dios ya se está moviendo. No desmayes, no retrocedas, porque el Señor honra al que se humilla, al que persevera, al que no suelta su promesa, aunque todo le diga que no. Él está contigo, Él escucha, Él pelea, y en su tiempo verás su gloria
descender. Después de años de sequía, finalmente cayó la lluvia. No por casualidad, fue el fruto de una búsqueda persistente, una esperanza que no se apagó. Y así también es el ayuno, no una estrategia para forzar la mano de Dios, sino un acto de fe que nos alinea con su corazón. No es magia, no es intercambio, no es presión, es rendición, es abrir el alma para que el Señor ocupe cada espacio. Y en esa rendición, Él comienza a obrar. Durante el ayuno nuestro cuerpo se debilita. No se trata solo de abstenerse de alimento, sino de caminar por un sendero de transformación. En el silencio que se abre cuando callamos la carne, se escucha con más nitidez la voz que realmente importa. Jesús no habló del ayuno para exhibición pública. En Mateo 6:6 nos instruyó: tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Luego, en el versículo 17 dijo: tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Esa insistencia en lo secreto es profunda, porque es allí, en lo escondido, donde se decide la verdadera batalla espiritual. Las apariencias no conmueven el mundo invisible, pero la autenticidad sí. No es el ruido lo que sacude el infierno, sino la vida consagrada en la intimidad. No es el volumen de nuestras palabras, sino la profundidad de nuestra entrega. El enemigo no tiembla ante discursos bonitos, sino ante hombres y mujeres quebrantados en la presencia de Dios, fortalecidos en su espíritu, mientras sus rodillas tocan el suelo. Por eso hay luchas que no se vencen con esfuerzos humanos. Hay cadenas que no ceden ante buenas intenciones. Hay muros que solo caen cuando el pueblo se humilla, cuando el alma se rinde, cuando la carne se somete y el espíritu se levanta. El ayuno no es una moneda, es una espada afilada en las manos de quien se consagra. En Isaías 58:6, el Señor pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Eso nos revela que el ayuno verdadero no es solo un cambio personal, tiene poder para liberar a otros. El ayuno transforma vidas, rompe yugos, abre puertas espirituales que de otro modo permanecerían cerradas. Cuando ayunamos con rectitud, el impacto va más allá de nosotros mismos. Afecta a nuestras familias, a nuestra comunidad, incluso a generaciones por venir. El enemigo lo sabe. Por eso odia el ayuno, porque sabe que un corazón rendido puede cambiar el curso de una historia. Sabe que una sola oración, nacida en medio del quebranto y sostenida en el ayuno, puede hacer temblar fortalezas que parecían inamovibles. Sabe que una persona decidida a consagrarse puede desatar cielos sobre la tierra. No le teme a lo rutinario, no le asusta la religiosidad, pero tiembla ante la fe viva, genuina, humilde, porque esa fe mueve montañas, esa fe abre los cielos, esa fe hace que Dios se manifieste. Y cuando Dios se manifiesta, nada permanece igual. El ayuno no reemplaza la oración, la intensifica, no sustituye la palabra, la hace arder en el corazón. No elimina la lucha, pero te da armas para vencerla. En el plano espiritual hay puertas que solo se abren con obediencia, y el ayuno es obediencia en su forma más pura. Negarse a uno mismo para abrazar el propósito de Dios. Cada vez que un creyente decide entrar en un tiempo de ayuno bíblico, no está simplemente dejando de comer. Está dando un paso profundo hacia un terreno donde las reglas humanas ya no gobiernan, donde las fuerzas no nacen del cuerpo, sino del espíritu que ha sido despertado por el llamado de Dios. En ese lugar invisible,
donde lo racional pierde su peso y lo eterno cobra sentido, es allí donde comienzan las verdaderas batallas. No se ganan con las manos, sino con la rendición. No se luchan con estrategias, sino con obediencia. Porque cuando nos vaciamos delante del Señor, Él se encarga de llenarlo todo con su poder. Y quienes han vivido un ayuno con propósito saben que no es el hambre lo más difícil. El verdadero desafío aparece cuando el alma comienza a enfrentarse consigo misma. Surgen pensamientos enterrados, afloran emociones que nunca quisimos confrontar. Salen a la luz temores que habían estado dormidos por años. Pero Dios no lo permite para avergonzarnos, sino para sanarnos. El ayuno saca lo oculto, no para condenar, sino para limpiar. Porque el Espíritu del Señor no puede habitar en lo que está lleno de orgullo, sino en lo que ha sido quebrantado por su verdad. Cuando un alma se presenta como sacrificio vivo, consagrado y agradable ante Dios, el fuego del cielo no se hace esperar. No porque seamos dignos, sino porque Él honra al corazón obediente. Y cuando Dios responde, no hay infierno que se sostenga. Las cadenas comienzan a romperse. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. Los corazones endurecidos comienzan a ablandarse. Lo que parecía lejano, de pronto se acerca, porque en el mundo espiritual el ayuno tiene voz, una voz que no necesita palabras, pero que el cielo entiende, una voz que nace del clamor del alma rendida. El verdadero poder del ayuno no está en la comida que dejamos, sino en lo que provocamos en el mundo que no se ve. Es una declaración de fe, un acto de obediencia, una entrega total. Es una herramienta que transforma, que libera, que sacude los cielos. Y es también una invitación directa de Dios a quienes desean ver su gloria obrando de forma real. Porque donde hay un corazón humillado, una vida consagrada y un espíritu entregado, allí Dios no tarda en manifestarse. Allí los demonios no pueden resistir. Allí los milagros comienzan a hablar por sí solos. Allí la fe que nació en lo secreto comienza a brillar en lo visible. Allí empieza la verdadera transformación. Pero no todo ayuno tiene poder. No toda abstinencia mueve el corazón de Dios. Cuando el pueblo de Israel ayunaba sin recibir respuesta, no era porque Dios se hubiese apartado, ni porque no escuchara el clamor. El problema no estaba en el acto externo, sino en la intención del corazón. El profeta Isaías fue enviado con una palabra clara para desenmascarar ese tipo de ayuno vacío, sin fruto. En el capítulo 58, Dios revela la diferencia entre un ayuno aparente y uno que Él aprueba. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Isaías 58. Con esas palabras, el Señor no está rechazando el ayuno en sí, sino el corazón detrás de él. Porque no se trata de impresionar a los demás, ni de manipular a Dios con sacrificios. Se trata de rendir el alma ante Él. Se trata de buscar su rostro con sinceridad, no de aparentar santidad. Cuando el ayuno se convierte en rutina o ritual vacío, pierde su esencia. No fue diseñado para ser una costumbre religiosa, sino un canal de encuentro con el Dios vivo. Y cuando los labios proclaman que buscan a Dios, pero las acciones demuestran egoísmo, injusticia o indiferencia, ese ayuno no tiene efecto alguno. El mismo Isaías lo afirma sin rodeos. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías 58:3. El corazón puede decir Dios, pero si las obras lo contradicen, el cielo no responde. El ayuno que agrada al Señor no está marcado por el sufrimiento físico, sino por la justicia que brota del corazón renovado. No es el hambre lo que conmueve a Dios, es el arrepentimiento genuino.
No es la abstinencia lo que libera, es el quebrantamiento que produce obediencia. Dios no busca sacrificios vacíos, busca corazones dispuestos, corazones que anhelan alinear su vida con su voluntad. Y cuando esa entrega sucede, cuando hay un clamor verdadero desde lo más profundo del alma, el cielo se abre y entonces, sí, el poder del ayuno se manifiesta con gloria, porque el ayuno, cuando nace de la fe y no del rito, no solo transforma situaciones, transforma personas, y es allí, en ese altar secreto, donde el alma se rinde por completo, que comienza la victoria eterna. Dios no se deja engañar por lo que se ve. Él no se impresiona por los rituales, ni por las palabras repetidas, ni por los rostros afligidos, si no vienen acompañados de un corazón rendido. ¿Acaso no fue Él quien dijo con voz clara y directa: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Isaías 58:6. No hay simbolismo aquí, es una verdad desnuda. El Señor desea actos que reflejen su justicia y su amor, no gestos vacíos. Él anhela que nuestro ayuno sea una ofrenda de obediencia, no una moneda de cambio. Cuando buscas a Dios en lo secreto, no basta con cerrar la puerta, hace falta que tu alma se desnude delante de Él. El ayuno verdadero no es una negociación, es una rendición. No exige, se entrega, no controla, se abandona. Y en ese abandono se desata una fuerza que no viene del cuerpo, sino del espíritu. Porque el poder no nace del hambre física, sino del quebranto interior. Es allí, en la raíz del sacrificio, donde Dios pone sus ojos. Él no examina cuánto haces, sino por qué lo haces. Si el ayuno no brota de un anhelo genuino de estar cerca de Él, si solo es una fórmula para conseguir bendiciones, entonces se ha perdido el rumbo. A lo largo del tiempo, el pueblo de Dios cayó muchas veces en esa trampa. Guardaban los días, recitaban las oraciones, ayunaban cuando tocaba, pero sus corazones estaban lejos. El Señor no buscaba sus palabras, sino su arrepentimiento. Por eso, a través del profeta Joel, les habló con voz firme: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel 2:13. Qué llamado tan urgente. Él no quiere apariencia, quiere transformación, quiere lo que no se ve, quiere la herida interna abierta delante de su trono. El verdadero ayuno no necesita testigos, no exige cámaras, ni aplausos, ni reconocimiento. Se esconde del ojo humano para ser revelado ante el cielo. Y aunque el fruto no sea inmediato a los ojos del mundo, en el alma el cambio es profundo. Porque el ayuno que agrada a Dios no se detiene en un acto puntual, se desborda en la vida diaria. Toca tu manera de hablar, de pensar, de amar, restaura lo que está roto, renueva lo que estaba muerto. Y lo más importante, te acerca al corazón del Padre. El ayuno es más que abstenerse de comida, es una limpieza del altar interior, es sacar fuera lo que estorba, es abrir espacio para que la gloria de Dios descienda. Si después de ayunar todo sigue igual, si el orgullo sigue vivo, si la desobediencia persiste, entonces ese ayuno no cumplió su propósito. Porque todo encuentro genuino con el Señor deja huellas. Siempre transforma, siempre marca. Cuando Jesús habló del ayuno fue claro: cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mateo 6:17. ¿Por qué? Porque el ayuno no debía ser una muestra de piedad externa. No era para que otros vieran cuán espiritual eras. Era un acto íntimo, un momento entre tú y tu Padre. Jesús nos estaba diciendo: no conviertas lo sagrado en espectáculo, porque todo lo que se hace para el ojo del hombre pierde valor delante de Dios. Solo lo que se hace en lo secreto
es recompensado en lo eterno. El termómetro del verdadero ayuno no es la disciplina del cuerpo, sino la pureza del alma. Si hay orgullo, si hay deseo de demostrar, si hay un espíritu de superioridad. El fruto se seca antes de brotar. El ayuno no debe engordar el ego, debe aplastarlo. No debe levantar al hombre, debe humillarlo, porque solo los humildes verán la gloria de Dios. Solo los que reconocen su necesidad serán llenos. En su esencia más pura, el ayuno es una confesión del alma. Señor, no puedo sin ti, no sé sin ti, no quiero sin ti. Y esa confesión, dicha desde lo profundo del corazón, tiene un poder que trasciende palabras, porque cuando nos vaciamos de nosotros, Él nos llena de Él. A lo largo de las Escrituras vemos una y otra vez que el ayuno que Dios aprueba está ligado al arrepentimiento sincero. En los momentos más oscuros de Israel, cuando el pecado se había extendido como sombra, los profetas no ofrecían soluciones mágicas, no proponían ritos, llamaban al pueblo a ayunar y volver a Dios, no como acto mecánico, sino como señal de un corazón quebrantado. El ayuno era la expresión visible de una decisión invisible: regresar a los brazos del Padre. Y esa sigue siendo hoy la invitación, no a practicar religiosidad, no a cumplir por cumplir, sino a permitir que el ayuno se convierta en una llama que purifica, una señal de que tu corazón anhela más de Él. Porque donde hay hambre de Dios, Él se manifiesta. Donde hay rendición, hay renovación. Y donde hay verdad en el alma, hay cielo tocando la tierra. Volver a Dios no es simplemente cambiar de rumbo, es permitir que su luz penetre hasta lo más profundo del alma. En el libro de Jonás, una ciudad completamente alejada del Dios verdadero, Nínive, comprendió esta verdad. Al oír la voz del profeta, no se limitaron a hacer un ritual. Rasgaron sus corazones, se humillaron, clamaron con desesperación. Y Dios, lleno de misericordia, detuvo el juicio. Pero no fue el cilicio lo que conmovió al cielo. No fue el ayuno externo, fue el arrepentimiento genuino, la decisión de dejar atrás la injusticia, de volverse al Señor con sinceridad. Porque el ayuno, cuando nace del Espíritu, es como un fuego que revela lo que escondemos. Es un fuego que limpia, que alinea, que prepara el alma para la eternidad. No se trata de cuánto tiempo ayunamos, ni cuán rigurosos somos, sino de cuán profundo permitimos que Dios nos transforme. El verdadero ayuno produce quebrantamiento, sensibilidad, discernimiento espiritual. Nos vuelve atentos a la voz del Padre, nos hace temblar ante su presencia y ansiar su voluntad por encima de la nuestra. Es una rendición que nos saca del letargo espiritual, nos confronta con la verdad, nos reconstruye desde dentro. Y cuando esto sucede, el infierno tiembla. No por la abstinencia en sí, sino porque un corazón inflamado por Dios se convierte en una antorcha que consume toda obra de las tinieblas. Un corazón rendido no necesita levantar la voz. Su obediencia silenciosa estremece los cielos. El ayuno no puede separarse del carácter. No se trata de cumplir un rito ni de aparentar espiritualidad. Dios no se deja engañar por las apariencias. Él examina los motivos del corazón. Si usamos el ayuno como moneda para conseguir lo que queremos, lo vaciamos de su poder. Si lo empleamos para manipular espiritualmente, nos volvemos actores de una fe sin sustancia. El verdadero ayuno no exige, se entrega, no negocia con Dios, se postra ante su soberanía, y en esa rendición total se abre la puerta a bendiciones que no se compran ni se ganan, solo se reciben por gracia en la intimidad con el Padre. Cada vez que emprendemos un ayuno, debemos preguntarnos con honestidad: ¿por qué lo hago? ¿Estoy buscando resultados o estoy buscando a Dios? ¿Anhelo su intervención
o su presencia? ¿Quiero que cambien mis circunstancias o que Él cambie mi interior? Las respuestas a estas preguntas revelan la verdadera intención del corazón, porque si el propósito es recibir algo, quizás logremos algo temporal, pero si el propósito es conocer más a Dios, amarle más, rendirnos más, entonces ese ayuno subirá como perfume puro ante su trono y provocará respuestas que no imaginamos. Dios no honra el ayuno de la apariencia. Él rechaza toda práctica vacía, todo intento de usarle como medio para fines egoístas, pero sí honra el ayuno que nace del quebranto, de la obediencia, de un amor sincero que desea ser transformado. Ese ayuno derriba murallas, abre cielos, restaura lo que se ha perdido y traza sendas en medio del desorden, porque donde hay entrega verdadera, Dios siempre responde. El llamado no es a ayunar como los fariseos, buscando aplausos, ni como quienes se aferran a formas muertas. El llamado es a ayunar como lo haría alguien que ha entendido que sin Dios no hay vida, ni rumbo, ni esperanza. Un ayuno así, lleno de reverencia, propósito y verdad, jamás será ignorado por el cielo. Cuando el corazón se rinde de verdad, el reino se manifiesta con poder. Y donde el reino se establece, los demonios retroceden, las cadenas se quiebran y la gloria de Dios resplandece sin límites. Si el ayuno nace de un corazón humillado y es sostenido por una fe firme, el resultado no será vacío. Dios no pasa por alto la obediencia silenciosa, ni deja sin respuesta el clamor que brota desde lo secreto. Aunque el proceso parezca simple a los ojos humanos, su impacto espiritual toca todo lo que rodea al que lo vive. En la palabra vemos que cada vez que el pueblo ayunaba de manera genuina, los cielos se abrían. Dios alteraba decretos, cambiaba circunstancias, transformaba destinos. Cuando el ayuno se alinea con el corazón de Dios, Él no solo escucha, actúa, y actúa con señales que confirman que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el libro de Esdras encontramos un momento crucial. El pueblo debía emprender un viaje peligroso, pero no quisieron depender del rey. Ya habían declarado que la mano de Dios estaba con ellos. Así que proclamaron un ayuno para buscar guía y protección del Altísimo. Y la Escritura dice: ayunamos pues. Cuando el pueblo ayuna con humildad y propósito, el favor de Dios se manifiesta, no como una respuesta automática, sino como fruto de una relación viva, vibrante, real. El ayuno no obliga a Dios, pero sí prepara el terreno para que su voluntad se revele con poder. Hoy, si sientes que has perdido el rumbo, si tu alma necesita dirección, si anhelas una intervención divina, el Señor te está llamando no a una rutina, sino a un encuentro, no a una práctica vacía, sino a una rendición profunda. ¿Estás dispuesto a buscar su rostro más que su mano? ¿Estás listo para ayunar con todo tu corazón? Dios está esperando. Y cuando el corazón se rinde, Él siempre responde. El ayuno, querido hermano, no es un acto mecánico ni una simple práctica religiosa. Es una declaración del alma que desea alinearse con la voluntad del Creador. No buscamos cambiar a Dios con el ayuno. Más bien, es nuestro corazón el que necesita ser transformado. Es como si, al abstenernos de lo terrenal, nuestros oídos espirituales se abrieran, nuestros ojos interiores se aclararan y nuestra obediencia se hiciera más firme. Y cuando el corazón se afina con el cielo, las respuestas comienzan a brotar como ríos en el desierto. No estamos hablando de espectáculos sobrenaturales. Estamos hablando de puertas que se abren en momentos de necesidad, de caminos que se enderezan cuando todo parecía perdido, de giros en la historia personal que solo el dedo de Dios puede provocar. Esos son los verdaderos milagros que nacen en el silencio de un corazón que ayuna.
En la palabra de Dios no vemos el ayuno como una fórmula mágica, sino como una llave que abre los propósitos eternos de Dios para quienes le buscan de todo corazón. En el libro de los Hechos leemos que la iglesia no tomaba decisiones sin antes buscar al Señor en oración y ayuno. Antes de enviar a Pablo y a Bernabé, los líderes estaban adorando, ayunando, postrados delante del Señor. Y fue entonces que el Espíritu Santo habló. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué glorioso momento. No fue el ruido, fue la rendición lo que provocó que la voz de Dios descendiera con claridad. El ayuno entonces no es un requisito previo a un espectáculo, es el terreno donde germina la obediencia. Es en medio del ayuno donde el corazón se vuelve sensible a las instrucciones divinas, donde los llamados son confirmados y las decisiones del reino se toman bajo dirección celestial. Cuando el corazón del hombre se encuentra con la voluntad de Dios, algo sobrenatural sucede. No hay muro que no caiga, no hay cadena que no se rompa, no hay tiniebla que no retroceda, porque Dios responde al corazón entregado, no a la apariencia externa. Muchas veces oramos, declaramos, proclamamos, pero lo hacemos desde una superficie que aún no ha sido rendida por completo. El ayuno es esa rendición, es ese altar interior que se limpia y se prepara para que la presencia de Dios repose en plenitud. El ayuno es como el arado que rompe la dureza de la tierra para que la semilla de la fe pueda florecer. Y aunque no buscamos milagros por interés, muchas veces ellos llegan como una consecuencia natural de esa entrega profunda, porque hay una gloria que no se revela en la multitud, sino en lo secreto. Hay un fuego que solo se enciende cuando el corazón se ha vaciado de todo lo demás. No se trata de buscar lo espectacular, sino de abrirle paso a lo eterno. Cuando decides consagrarte, cuando apartas un tiempo para buscar el rostro del Señor con sinceridad, algo empieza a cambiar. Lo invisible se mueve, lo atado comienza a soltarse, lo que parecía cerrado se abre, porque Dios jamás desprecia al que viene con humildad, al que se quebranta delante de su palabra. Su oído no está cerrado al que clama con reverencia y verdad. En toda la Biblia, el ayuno no aparece como una práctica aislada, siempre va de la mano con la oración, el arrepentimiento y la obediencia. Es parte de una preparación espiritual para que el creyente se convierta en instrumento de la voluntad divina. Y cuando el corazón está dispuesto, cuando se ha limpiado el altar interior, entonces los milagros ya no son excepciones. Se vuelven expresiones naturales de un Dios que se manifiesta en gracia, no por mérito humano, no por esfuerzo, sino por la fidelidad de aquel que honra la fe genuina. Donde hay entrega sincera, allí hay respuesta. Donde hay sed de su presencia, allí su espíritu se derrama. Esa respuesta puede tomar muchas formas: una sanidad inesperada, una reconciliación que parecía imposible, una dirección profética que ilumina el camino, pero siempre llega. No porque la merezcamos, sino porque Dios es fiel a su promesa. El poder del ayuno está en lo que produce dentro de nosotros. No se trata de manipular lo externo, sino de preparar el alma para que la gloria de Dios repose. El ayuno purifica los pensamientos, redirige la voluntad, renueva la mente. Y cuando el corazón se alinea con el cielo, lo imposible se vuelve posible. El cielo no responde al bullicio, sino a la rendición. No a los rituales vacíos, sino al quebranto verdadero. Y cuando el corazón está listo, el milagro no es otra cosa que la manifestación de algo que ya ha comenzado en lo profundo del espíritu. Debemos recordar que el milagro no siempre se ve como nosotros imaginamos.
A veces, Dios actúa de formas que desafían nuestra lógica, en tiempos que no habíamos planeado, con caminos que jamás habríamos escogido. Pero el ayuno nos enseña a confiar no en lo que vemos, sino en aquel a quien buscamos. Porque cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido, en su tiempo, a su manera y para su gloria. Aprende a descansar, no en lo que tus ojos ven, sino en la fidelidad de aquel que mira en lo oculto y recompensa en lo abierto. Aprende a esperar, no con nerviosismo ni temor, sino con esa esperanza serena que nace en un corazón confiado. Porque quien ha ayunado de verdad, con el alma postrada ante Dios, sabe que ninguna súplica sincera se pierde en el viento. Aunque el cielo parezca en silencio, el proceso ya está en marcha. Lo que es invisible a tus sentidos está siendo tocado por la mano del Eterno, y lo que sembraste en fe florecerá a su tiempo con gloria. No por tus fuerzas, sino por su poder. Y cuando la respuesta llegue, será tan clara, tan evidente, que nadie podrá atribuírselo a otra cosa más que a Dios. Toda jactancia desaparecerá, porque el milagro verdadero no solo resuelve una necesidad, revela al Dios que lo hizo posible. Y ese es el mayor regalo del ayuno genuino. No solo respuestas, sino revelación. No solo bendiciones sin unión, sino comunión viva. No solo hechos sobrenaturales, sino la presencia misma del Señor. Allí, donde comenzó todo con hambre por más de Dios, termina en una plenitud que solo Él puede dar. No necesitas un momento perfecto para comenzar un ayuno. No se requiere ser un teólogo ni un experto. Basta con un corazón dispuesto. Porque en el silencio del alma, donde la carne se apaga, el espíritu empieza a oír con claridad lo que antes se perdía entre el ruido del mundo. Ese es el lugar donde nace el verdadero ayuno, no como un impulso emocional, sino como una respuesta obediente a un susurro divino. Está escrito: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5. Santificarse es apartarse, disponerse, abrir el corazón a una comunión profunda con Dios. El ayuno es una forma visible de decirle a Dios: estoy listo para escucharte. No es un evento aislado. Es el principio de una obra transformadora que tocará cada rincón de tu vida. Para comenzar un ayuno que agrade al Señor, debes acercarte, no con prisa, sino con reverencia. No desde el impulso emocional, sino desde la entrega voluntaria. Eclesiastés 5:1 nos advierte: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Esta advertencia aplica al ayuno. No se trata de hacer algo para impresionar, sino de detenerse a oír lo que Él tiene que decir. No es un sacrificio que busca recompensa, sino una rendición que clama por dirección. Ayunar es pisar tierra santa, es poner en pausa el bullicio del mundo y volver la mirada al cielo. Comienza con actos simples: dejar de comer, apagar ciertas distracciones, reservar tiempos para orar. Pero cada uno de esos pasos es una proclamación espiritual. No quiero seguir igual. Esa determinación invisible para los demás abre puertas en el ámbito espiritual. Isaías 26:9 lo dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esa búsqueda convierte el ayuno en un altar donde Dios se manifiesta. No se trata de cuánto tiempo puedes resistir sin comer. Se trata de cuánto anhelas su presencia. El ayuno verdadero no se mide por el esfuerzo físico, sino por la entrega del corazón. Y llega el momento de empezar cuando reconoces que necesitas más de Dios. No existe una fórmula mágica, pero hay fundamentos que nunca fallan: humildad, sinceridad, obediencia. Cuando entras en ese camino,
no solo esperas milagros alrededor tuyo, esperas ser transformado desde dentro. Porque lo más valioso del ayuno no es lo que cambia fuera, sino lo que Dios renueva dentro de ti. Y en esa renovación, el enemigo pierde terreno. Ya no hay lugar para la duda, ni para la queja, ni para el miedo. Solo queda un espíritu firme, alineado con el corazón de Dios. Y desde ese lugar, lo que antes parecía una montaña, empieza a desmoronarse ante la voluntad del Altísimo. El ayuno no solo toca el cielo, también restaura el alma. En un mundo que corre sin parar, que exige, consume y no deja espacio para lo eterno, ayunar es una rebelión santa. Es detenerse, es escuchar, es decir, necesito regresar. Más allá de cadenas rotas y milagros que todos pueden ver, el verdadero poder del ayuno está en devolver al corazón su rumbo, volver al Padre, allí donde las decisiones se purifican, donde las pasiones se ordenan, donde el ruido se apaga y solo su voz permanece. El ayuno no es solo para momentos de desesperación, es para todo aquel que desea vivir en sintonía con el cielo. No transforma solamente las batallas que enfrentas, transforma tu corazón para que puedas enfrentarlas con otra perspectiva. Y ese es el mayor milagro, ser habitado por una convicción tan fuerte que ya no reaccionas al mundo, sino que caminas en propósito. Porque el ayuno en lo secreto no persigue resultados. Revela identidad, no exige señales, manifiesta comunión. Y cuando llegas a esa comunión, lo que antes te aterraba ya no tiene poder, porque donde habita Dios, el enemigo no permanece. Y quien ha aprendido a vivir desde ese lugar no necesita buscar manifestaciones. Su vida entera se convierte en una. Amado hermano, amada hermana, si hoy sientes ese anhelo profundo de volver al Padre, si tu corazón late con el deseo de buscarle más allá de lo visible, este es tu tiempo. No esperes señales. No necesitas estar en ruinas para empezar un ayuno. Solo necesitas hambre de Dios. Te animo a que tomes un momento y compartas en los comentarios. ¿Qué te habló el Señor hoy? ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? No estás solo. Esta comunidad está llena de hombres y mujeres que, como tú, desean caminar en propósito y vivir alineados con el cielo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más mensajes que edifiquen tu fe y fortalezcan tu alma. Que el ayuno no sea solo una práctica ocasional, sino un estilo de vida que te acerque más y más a su presencia. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, que la paz de Cristo habite en tu casa, que su voz sea clara en tu espíritu y que tu vida entera se convierta en una manifestación de su gloria. Dios te bendiga y hasta pronto.